Bueno, vamos a continuar en este segundo video. Hablábamos de cómo podemos construir un modelo de derechos que evidentemente legitime las diferentes expresiones de poder. La realidad es que la antropología jurídica, cuando se acerca al tema de los derechos humanos, lo que hace es o lo que evidencia es que ve que la manera en la que se ha construido el discurso, eh, eh, ve que se ha construido desde una perspectiva fundamentalista, es decir, solamente eh, se pondera un modelo cultural y ese modelo cultural tiene que ser o bien impuesto o bien debe de permear los demás modelos culturales, ¿no? Y entonces, la antropología jurídica ve dos elementos o dos posibles fundamentalismos culturales de los derechos humanos. Uno lo llama mesianismo y el otro lo llama comunitarismo. ¿Qué es el mesianismo? Bueno, pues dice la antropología jurídica. El mesianismo consiste en tratar los derechos humanos como un nuevo decálogo, es decir, como unos nuevos 10 mandamientos, ¿no? Aunque bueno, son más de 10, pero un nuevo decálogo revelado a las sociedades desarrolladas, igual que Yahvé se revela, ¿no? Le revela a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y con eso ellos se constituyen, ¿no? En el pueblo elegido por Dios, y eso se manifiesta en el arca de la alianza entre Dios y ellos. Esto es algo similar, ¿no? Es decir, los derechos humanos son un decálogo que ha sido revelado a las sociedades desarrolladas, porque ellas, pues, se han desarrollado, han desarrollado más su pensamiento y entonces han llegado a estructurar de mejor manera. eh, la forma en la que se entiende la dignidad humana y por lo tanto esta forma debe ser impuesta a las sociedades en desarrollo para remediar su atraso. Esto es un modelo claramente no solamente mesiánico, sino imperialista. Tenemos que imponer este modelo ético-moral, ¿no? Es un discurso que hemos escuchado desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. No solo, yo ponía como ejemplo el momento en el que los reyes católicos deciden evangelizar al Nuevo Mundo. Pero esto sucedió antes cuando se hicieron las cruzadas y sucedió antes cuando los judíos salieron de Egipto para retomar la tierra prometida y llevar el verdadero Dios a todos los filisteos. Es decir, es una posición que se ha ido eh, eh, perpetuando en el tiempo. Quizá no quizá, lo que ha ido cambiando simplemente es cuál es el modelo de creencia que permite o desde el cual se permite este ejercicio del poder. Es fundamentalista, ¿no? Porque hace prevalecer solo una interpretación posible de los derechos humanos sobre todas las posibles interpretaciones teleológicas. Es decir, solamente se permite encontrarle un fin a los derechos humanos. Por eso es teleológico, porque solamente se le permite encontrar un fin a los derechos humanos. Y este fin es el fin, ¿no? Que está arraigado a ese proyecto de ser humano occidental. Si no está ese proyecto de ser humano occidental arraigado al modelo de los derechos humanos, entonces ese modelo no es funcional. Y eso es lo que lo hace fundamentalista. Por eso es mesiánico. ¿Y por qué es comunitarista? Bueno, y este es un punto quizá más relevante. Es comunitarista porque el discurso de los derechos humanos, dice la antropología, consiste en considerar que los derechos humanos son este decálogo revelado solo a Occidente, por lo que la libertad, la igualdad y la democracia, como los tres pilares de los derechos humanos, no pueden tener sentido en otras culturas. Y entonces lo que hago es que excluyo de manera a priori a otras culturas. De manera a priori, inmediatamente establezco que las otras culturas no tienen la posibilidad de entender o de darle el sentido suficiente a elementos tan relevantes como la libertad, la igualdad y la democracia. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Finalmente con esto se va construyendo una especie de feudalismo identitario que obliga o que encierra a la persona en su comunidad étnica o religiosa. Si tú eres de esta comunidad, entonces inmediatamente yo te coloco, ¿no? Dentro de esa identidad y no te permito salir, a menos que tú reniegues de esa identidad, ¿no? Al tener esa identidad, inmediatamente asumo que tienes componentes culturales que te impiden alcanzar el conocimiento perfecto y claro de elementos como libertad, igualdad y democracia.
¿no? De sobra está decir que yo tuve 2 o 3 diálogos, ¿no? Recuerdo uno muy bien en Inglaterra y otro en Europa, perdón, y otro en España, en el que me decían que nunca se habían imaginado que un mexicano pudiera razonar de esa manera. Fíjense nada más ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que se está dando por sentado que no tenemos la posibilidad de darle sentido a ideas complejas como libertad, igualdad y democracia. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Están los que se llaman WASP, que son los White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Los blancos anglosajones y protestantes. Recuerden lo que vimos en sociología jurídica cuando hablábamos del protestantismo, cómo lo analiza Weber, ¿no? Está esta comunidad WASP frente a la comunidad hispanoamericana, afroamericana, asiático-americana, ¿no? Le hace como cada uno de estos elementos étnicos está colocado el tema americano, es decir, lo americano queda arraigado a ti. Hay como una intención del hispano, hay como una intención del africano, hay una intención del asiático de hacerse americano. Estas comunidades solamente pueden recibir el decálogo si se niegan a sí mismos. Esta era precisamente la postura judía. ¿No? Si tú quieres convertirte a judío, tienes que renegar, ¿no? de tu religión, tienes que renegar de tu cultura y tienes que pasar por un momento complejo como es la circuncisión para que te aceptemos en esta nueva cultura y seas parte de este modelo avanzado, ¿no? Estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Si tú quieres recibir este decálogo, tienes que negarte a ti mismo y asumir este modelo occidental, este proyecto de ser humano específico que supone los derechos humanos de corte occidental para que ese decálogo tú lo puedas recibir. Y entonces, ¿qué podemos hacer frente a esa situación? ¿No? Independientemente de que los derechos humanos sean una religión, ¿no? Posmoderna en los términos en los que los he ido hablando en estos 2 videos, la realidad, ¿no? Como le decíamos al principio, es que son recursos valiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos plantean es una categoría de valores en un mundo globalizado. Y esto ya tiene de suyo una gran funcionalidad. Este mundo globalizado no puede caminar sin ninguna línea de mesura, ¿no? Tiene que caminar con fronteras, ¿no? Si no claras, por lo menos ahí medianamente dibujadas, ¿no? Para no transgredir ciertos criterios éticos y morales. Y esto es de gran funcionalidad. Los derechos humanos van encauzando ese poder global. Pero ¿qué se puede hacer para que de manera efectiva vinculen a la humanidad? Entonces, la antropología jurídica nos plantea dos posibilidades o eh, dos rutas. Déjenme paso para acá para que puedan ver lo que tengo ahí abajo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿No? En primer lugar, escapar del dilema absolutismo-relativismo, absolutismo versus relativismo de los derechos humanos y trazar una nueva línea hermenéutica, es decir, generar un nuevo modelo de interpretación de los derechos humanos abierta a todas las culturas. Por ahí en el curso en Ginelli les he puesto una lectura interesante sobre una sentencia de la Corte Interamericana en la que establece precisamente a partir de analizar algunos elementos culturales de una comunidad indígena, me parece que en Paraguay, cómo los derechos humanos tienen que abrirse a una hermenéutica, a una interpretación más amplia de los derechos humanos. En términos jurídicos, en términos muy jurídicos, la interpretación concentrada de los derechos humanos está alojada solamente en ciertos organismos internacionales de corte occidental. Pero en esos organismos internacionales, ¿no? Quizá la Corte Interamericana, no, perdón, quizá la Corte Africana, a partir de lo que establece la propia Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, ya desde el nombre nos establece un modelo diferenciado, quizá tenga esas posibilidades más amplias de diversidad cultural. Pero la realidad es que la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo están arraigados, tienen un arraigo muy fuerte en el modelo occidental. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escapar de este dilema de si somos absolutos o somos relativos y ampliar la línea de interpretación para que todas las culturas puedan dialogar en estos espacios y encontrar cuál es la manera más óptima. Pensamos, ¿no? Siempre que nuestra manera es la más óptima, ¿no? Por ejemplo,
Pensemos en el derecho a la educación, ¿no? Naciones Unidas, por ejemplo, ha establecido prohibiciones claras a los países para que no haya niños trabajando, ¿no? Y el trabajo infantil está prohibido terminantemente por Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa cuando esta prohibición se aplica en países donde en principio no hay escuelas? ¿Por qué? Porque no tienen un modelo cultural escolar como el que tenemos nosotros, donde los niños se van a una escuela, sino que los niños se van al trabajo porque es en el trabajo con los adultos donde van aprendiendo. Y entonces ahora se han ido reportando, ¿no? Y esto me parece bastante interesante, se ha ido reportando cómo los niños al tener prohibido ir a trabajar con sus padres, pues se están quedando sin educación, porque ese era el espacio donde ellos se educaban culturalmente. Y más aún, dice la OIT, fíjense qué interesante, es equivocado pensar que el niño que está en la escuela no está trabajando, es un trabajo también. ¿No? Solamente que no se le quiere dar ese mote de trabajo, pero la propia Organización Internacional del Trabajo considera que lo que hacen niñas y niños en la escuela es trabajar. Entonces, esto nos obliga a ampliar nuestro modelo cultural de los derechos, ¿no? Y segundo elemento, considerar a los derechos humanos un recurso común de la humanidad, es decir, que no solamente son recursos de un grupo de estados específicos o de una cultura específica. Los derechos humanos no son susceptibles de una apropiación exclusiva, ¿no? Sino que deben de respetar la posibilidad de transformación de cada cultura, pero sin encerrarla en sí misma, es decir, sin de manera inmediata asumir que esa cultura no va a poder incluir el modelo de derechos en su cultura. Quizá esa cultura tenga mucho que ofrecer también a un modelo más amplio de los derechos humanos. Por eso los derechos humanos desde esta visión ecuménica, desde esta visión más amplia, se pueden convertir en un recurso muy interesante para vincular a la humanidad. Bueno, pues con eso terminaría yo no solamente este tema, sino este módulo y además este curso. Espero que el curso haya sido funcional, que lo hayan encontrado interesante, ¿no? Realmente el curso lo he intentado construir de una manera quizá bastante general, en el que podamos ir viendo como varios elementos de la antropología jurídica, en lugar de centrarme solamente en uno, para que ustedes vean las posibilidades que nos brinda la antropología jurídica para hacer análisis críticos, ¿no? De realidades sociales. Con esto terminamos y con esto integramos estas tres asignatura Sociología Jurídica, Teorías Críticas del Derecho, Antropología Jurídica, para darles a ustedes estas herramientas diferentes y esta visión más de corte social y crítica para que entiendan a los derechos humanos en el contexto social en el que se encuentran. Les agradezco, por supuesto, como siempre, su atención y su disposición a trabajar en el curso. Y como siempre, quedo a su disposición para lo que necesiten, ¿no? Ya sea sobre esta asignatura o en cualquier cuestión que pueda apoyarles en su licenciatura, ¿vale? Es un gusto estar siempre con ustedes.